día tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a otros videos de su canal de Manuel Alejandro Gallegos. El día de hoy estamos donde concluimos en el video anterior sobre la visita del señor San José sobre los ranchos del Valle de Valparaíso hacia el norte. Estamos en la comunidad de Puerta de Cadena el día de hoy, 10 de agosto de 2025, pues para aquí partir hacia Jamaica para llevar esta imagen, como ya hemos comentado, que peregrina en todas las comunidades y que sale de la cabecera municipal de Valparaíso el día 1 de agosto y recorre pues todas las ranchadas aquí hacia el norte, y por ahí como de septiembre en adelante llega, mediados de septiembre, llega a San Juan de Abajo, y de ahí para arriba, pues no sé, una gran rancherada que visita. Así que pues acompáñanos este día en este video, a todos los paisanos que radican en la Unión Americana y que son originarios de estas dos comunidades vecinas, hermanas. Somos gente en común, y pues un saludo grande para todos ustedes, bienvenidos, y pues no se olviden darle like a este video, también dejar su comentario y compartir en sus redes sociales. Así que bienvenidos, pues ya estamos listos, también los músicos tamborazos y Mateo, ya listos también pues para acompañar con música de viento este recorrido. Y pues agradecemos a la gente que apoya, pues para que esto salga mucho mejor, se vea más bonito. A Abel Soto y Efigenia Soto, gracias por su apoyo, pues para que este caminar, este peregrinar vaya con alegría, vaya con música, y pues sobre todo con mucha fe y mucha devoción por parte de quienes acompañamos a la imagen este día de hoy.
Venga, ma, por tu no, yo no puedo. Venga. El gatito que quiere superar los días, ¿no? Sí, grabando, no se va. Por eso le digo. Se le estoy dando panecito. A ver, tú puedes. Toma. Llévalo que le digo. Anda para acá. ¡Se me cae! Se me hace que quería coca. ¿Agua? Quería agua. Quiere agua. ¿Por quién? Aquí está la coca. No, no, no.
Él me dijo,
Tom Cruise. No, sí se puede. Más que le tocó a mi amigo para el lado del lago. ¿Sí la van haciendo? No, hermano, no le suelte.
fragilidades. Y con un corazón arrepentido que nos invita a cambiar, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Celebración por el eterno descanso de la señora Anita Montes, de don Juan Gallegos y de Patrocinio Carrillo Tom. Pedimos también por cada una de sus necesidades que se quedan en el fondo de su corazón, pero que Dios las conoce, para que por intercesión de San José sean llevadas a sus manos y acogidas con benevolencia. Hagamos oración. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifique en nuestro corazón el espíritu de hijos adoptivos, para que merezcamos entrar en procesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con una mente abierta y un corazón dispuesto la palabra de Dios. Y las peregrinaciones nos recuerdan siempre nuestro caminar al cielo. Pero el que vengamos acompañados de un santo nos recuerda que no caminamos solos. Nos recuerda que Dios en su infinita providencia nos ha dado ejemplos de seguimiento de Dios, de total confianza en Él. Hombres que han cambiado incluso sus planes de vida por optar por el plan que Dios tenía para ellos. Y uno de ellos es el Señor San José, a quien hemos traído en peregrinación. Pero el traerlo en peregrinación significa no solo un acto de bella tradición, sino que debe invitarnos como Maestro San José a transformar nuestro corazón. La segunda lectura nos hablaba de la fe, y San José era un hombre de profunda fe, que por su fe mereció tener al Redentor en su hogar, en su casa. Pidamos pues a San José que nos conceda una fe tan inmensa como la de él, para que nosotros también podamos albergar no solo hoy, sino toda nuestra vida, a Jesús en nuestro corazón, en nuestros hogares. El Evangelio nos recuerda que al que mucho se le da, mucho se le exige. Y quisiera yo pensar cuánto se le exigió a San José al confiarle al Redentor del mundo, del género humano. Pero también cuán regalo tan más grande le dio Dios al confiarle a tan gran Salvador. A nosotros se nos da también hoy en prenda a Jesús, y se nos exige como a San José mucho. Pidámosle pues también por intercesión de este santo patriarca que nos conceda un corazón con infinita fe, que sepa remunerar los dones que Dios le ha dado y dar más de lo que Dios le da, porque Dios nunca sabe dar poco. Dice San Alfonso María de Ligorio que Jesús, con su obediencia a la Virgen María, dio una gloria inmensa a Dios. ¿Cuánta gloria daremos pues también nosotros si nos ponemos bajo la intercesión de María? Pues también Jesús, con la obediencia a su Padre San José, dio una gloria profunda e inmensa a su Padre del cielo. ¿Cuánta gloria le daremos pues también nosotros a Dios si nos ponemos bajo el amparo y la protección de tan admirable y santo varón? Tengamos pues la confianza de que este santo varón, de que este justo hombre intercede por nosotros, y confiemos en su amparo y protección, que de seguro nos alcanzará las gracias que de Dios necesitamos para ser santos. Patriarca del alma mía, cuando mi muerte llegare. Nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, para que, acordándose de su promesa, escuche la oración de lo que nos hemos reunido en su nombre. Y oremos diciendo:
Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por la paz que descienda del cielo, por la unión de la Iglesia y por la salvación de nuestras almas, roguemos al Señor. Por los que trabajan por el bien de los pobres, por los que ayudan a los ancianos, por los que cuidan a los niños y desvalidos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por los que están abatidos o sometidos a una prueba, por los que están en peligro, por el retorno de los extraviados y por la libertad de los encarcelados, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por los que en este momento están orando por nosotros, por los que han pedido por nuestras oraciones y por el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. San José era obrero y conocía la vida del campo, pidamos que por su intercesión nos conceda el agua necesaria para nuestros campos, roguemos al Señor. Pidamos por cada una de sus necesidades que no han sido expuestas aquí, pero que se quedan en lo profundo de su corazón, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que los corazones de tus fieles se inflamen con la esperanza del regreso de tu Hijo, como el criado a quien el Señor encuentre en vela al momento de su llegada, para que podamos así ser acogidos por Cristo en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quien guste y pueda, nos ponemos de rodillas para recibir al Hijo del Carpintero, a Jesús sacramentado. Al
Hagamos oración. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Patriarca del alma mía, cuando mi muerte llegara, Dios de bondad, que por una inefable providencia os dignaste escoger al bienaventurado José para esposo de la Santísima Virgen, haced que venerándole como protector nuestro en la tierra, merezcamos tenerle por intercesor en los cielos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos la bendición de Dios sobre nosotros, sobre nuestras familias. Pedimos también que por intercesión de San José se digne a bendecir los alimentos que vamos a compartir. Le dé pan al que no lo tiene y a nosotros que lo tenemos nos dé hambre y sed de él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Contentos porque hemos participado de la mesa de la palabra y del cuerpo del Hijo de San José. Vayamos en paz, nuestra celebración ha terminado. Gracias a Dios. Y después de haber escuchado la palabra de Dios a cargo de Manuel de Jesús Carrillo, el día de hoy, y pues vamos a ofrecer los sagrados alimentos. Vamos a compartir los sagrados alimentos y pues agradecer a las personas que han apoyado para que esto se siga llevando a cabo, una tradición pues de muchísimos años. Agradecemos a la familia Flores Gallegos, a la familia Piña Herrera, a mis hermanas María y Roselia Gallegos, a mi tío Ramiro Gallegos, y a todas las personas que nos han echado la mano para preparar los alimentos, a los que han preparado también, muchísimas gracias. Y pues enhorabuena, esperemos que estén disfrutando de esta bonita peregrinación, la celebración a la palabra y pues también todo el recorrido. Así que pues también es importante agradecer a quien por ahí nos apoyó con la música este año, que pues para hacer más alegre la fiesta este año, pues a Abel Soto y Efigenia Soto, que pues nos apoyaron con la música este año. Un agradecimiento grande y ojalá que Dios les colme de bendiciones y los llene de mucho trabajo también, pues para que el próximo año nos sigan apoyando como en este. Así que pues muchísimas gracias a todas esas personas que se involucran en hacer que esta fiesta sea grande. Y pues vamos a comer, vamos a ver qué hay y pues enhorabuena y buen provecho para todos.